Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Chicoloco84. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo crear una base de datos de facturación en Access, ¿de acuerdo? La cual luego vamos a combinar con Excel, pero de momento vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a crear la base de datos. Yo ya la tengo creada, ¿de acuerdo? He creado una carpeta aquí, gestión Excel, y dentro de ella lo primero que voy a hacer es pasar este archivo para acá, ¿vale? Tengo un archivo ejemplo que ya un archivo ejemplo de Excel que está habilitado para macros, ya lo veremos, y una base de datos empresa, ¿vale? Este archivo ejemplo ya lo crearemos, ya lo crearéis. Si queréis seguir este curso, pues ya crearéis este archivo. De momento nos vamos a centrar en la base de datos empresa, ¿vale? Creáis una carpeta y creáis una base de datos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Abrimos el Access, ¿vale? Y una vez abierto el Access, simplemente creamos una base de datos en blanco, ¿de acuerdo? Le ponemos un nombre, por ejemplo, empresa 2, ¿vale? O la que queráis, o por ejemplo prueba, ¿vale? Hacéis clic en la carpetita, os vais a donde tengáis vosotros, donde hayáis creado la carpeta. En este caso yo la creé en el escritorio y se llama, la carpeta que he creado se llama gestión Excel, ¿vale? Cogéis, le dejáis el nombre tal cual, prueba, y seleccionáis base de datos formato 2002-2003, ¿vale? Para que os quede una base de datos .mdb. Aceptáis y le daríais a crear base de datos, ¿vale? Os quedaría algo tal que así, ¿de acuerdo? Entonces simplemente pues le daríais a ver, pondríais un nombre, aceptáis y aquí colocaríais los campos y aquí los tipos de datos, ¿de acuerdo? Bueno, yo ya la he creado, ¿vale? Voy a eliminar esta base de datos prueba y vamos a abrir la base de datos para ver cómo se ha creado. Fijaros. Bueno, aquí lo primero que tenéis que hacer, una vez que ya habéis creado la base de datos, ¿vale? Abrís Access y para que no os aparezca este mensajito, si es que os aparece, os vais al botón de Office, opciones de Access, ¿vale? Centro de confianza, configuración del centro de confianza y habilitáis las macros, ¿de acuerdo? Aceptáis y aceptáis. No tiene nada, ¿eh? Esta base de datos de momento no tiene nada. Si vosotros cerráis ahora y volvéis a abrir, ya os desaparece el mensajito, ¿vale? Bueno, fijaros, vamos a irnos a relaciones. Fijaros la base de datos cómo ha quedado, ¿vale? No os preocupéis, es mucho lío, pero os voy a ir explicando paso a paso. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear la tabla de facturas, ¿vale? Entonces vamos a ver si la tengo por aquí. Fijaros, detalle facturas, ¿vale? O bueno, primero la tabla productos, la tengo aquí, ¿vale? La tabla productos con los siguientes campos. Un ID producto, que es una clave principal, va a ser autonumérica, ¿vale? Con lo cual esa no la vamos a tener que tocar. Código de barras del producto, ¿vale? Referencia del producto, referencia del producto según tu empresa, ¿vale? Uno es referencia original del producto y otro es la referencia que tu empresa le ponga al producto. Son dos referencias diferentes. Descripción del producto, stock inicial, stock actual, precio del producto y categoría del producto, ¿vale? Está todo en sí,
¿vale? Requerido sí, ¿de acuerdo? Requerido sí, excepto el precio y el código de barras que le puse requerido no porque puede que algunos no tengan código de barras. Pero bueno, fijaros que tiene ID de producto de tipo autonumérico, código de barras de tipo texto, referencia del producto de tipo texto, referencia a producto empresa de tipo texto, descripción del tipo texto, stock inicial, stock actual tipo número, ¿vale? Vamos a ponerle 0 decimales. Precio del producto de tipo moneda, euro 2 decimales y categoría del producto tipo texto, ¿vale? Descripción de tipo memo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que puedes introducir mucho texto, digámoslo así. Vale, ya tengo la tabla productos. Perfecto. Cerramos. Le digo que sí, que he guardado ahí unos cambios. Vale. Por otro lado, tenemos la tabla clientes, ¿vale? Pues son los datos del cliente, ¿vale? ID del cliente, un ID que le ponemos nosotros, de tipo autonumérico, el NIF, el nombre, la dirección, el código postal, la población, la provincia, el teléfono, el fax, el email y la foto, ¿vale? Todo requerido excepto el teléfono, el fax, el email y la foto, ¿vale? Que lo he dejado pues sin ser obligatorio, ¿de acuerdo? Bueno, como veis este es fácil. El primero autonumérico y el resto todo de tipo texto. Venga, cerramos esta tabla. Bueno, esperar. Creamos la tabla productos y creamos la tabla clientes. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a crear la tabla facturas. Ojo, la tabla facturas va a tener lo siguiente. Un ID de factura que le vamos a poner nosotros de tipo autonumérico, con lo cual no hace falta ni tocarlo, ¿vale? Un número de factura de tipo número requerido, ¿de acuerdo? Fecha de factura requerida de tipo fecha hora, subtotal factura de tipo moneda, cuota de IVA de tipo moneda, descuento de tipo moneda, ¿vale? Porque es la cuota de descuento. Total factura de tipo moneda y el ID del cliente de tipo número, ¿vale? Ya que un cliente puede tener varias facturas, entonces hay que relacionar los clientes y las facturas, con lo cual tipo número, ¿vale? Entero y requerido, ¿de acuerdo? Y por otro lado, esto sería lo que es el encabezado, los datos fijos, ¿vale? El encabezado de las facturas, lo que aparece en todas las facturas, es decir, aparece un número, aparece un número, ¿vale? Aparece una fecha, aparece un subtotal, una cuota de IVA, aparece un descuento, sea cero o no, aparece un descuento, ¿vale? Aparece un total, ¿vale? Y aparece un identificador de cliente, ¿vale? Para identificar que esa factura es de ese cliente, con lo cual esto sería lo que es los datos fijos de la factura. Por otro lado, hemos creado un detalle facturas. Fijaros, aquí tenemos un ID línea factura, es decir, vamos a crear el detalle de la factura, vamos a crear cada línea de la factura, ¿vale? ID de la factura de tipo numérico. O sea, ID de la línea de la factura de tipo autonumérico, ¿vale? No va a cambiar. Bueno, un ID de factura de tipo número, ¿vale? Para relacionar las facturas con el detalle. Y luego el ID del producto, la descripción, la cantidad del producto que vamos a colocar en la factura, el precio unitario del producto, ¿vale? Aquí más que precio factura vamos a ponerle precio unitario factura. Y el importe, ¿de acuerdo? De lo que es
la factura de lo que, o sea, no de la factura, sino de la línea, ¿vale? Es decir, una unidad de un producto por su precio da un importe del detalle, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo relacionamos esto? Muy sencillo. Vamos a relaciones y fijaros, tenemos una tabla facturas aquí, ¿vale? Con un ID factura y una tabla detalle facturas aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le decimos lo siguiente. Le decimos que un cliente puede tener varias facturas y esas facturas solo son de ese cliente, ¿vale? Y por otro lado le decimos que una factura, un ID factura, ¿de acuerdo? Va a tener varias líneas. Entonces, un ID factura va a corresponder con el ID factura de su detalle, ¿de acuerdo? Es decir, una factura puede tener varios detalles, ¿vale? Puede tener varias líneas. Una factura puede tener varias líneas, pero esas líneas solo son de esa factura, ¿de acuerdo? Y en este caso, cuando nosotros creemos la relación de 1 a varios, exigimos integridad referencial, actualizamos y eliminamos en cascada, ¿vale? Y aparte de eso, en tipo de combinación, tenemos que ponerle la opción 2, incluir todos los registros de la tabla TB facturas, ¿de acuerdo? Y solo aquellos registros cuyo TB detalle facturas coincidan, ¿vale? Con los IDs, es decir, todos los registros y solo aquellos cuyo ID factura sean iguales. ¿De acuerdo? Aceptaríamos y aceptaríamos. Claro, bueno, está abierta. Al estar abierta, pues no me deja cambiar la relación, ¿vale? Pero bueno, como ya la tengo creada, no pasa nada. Pues así crearíamos lo que son los clientes, las facturas y los detalles de factura. Perfecto. Por otro lado, tenemos también el TB Albarán, TB Albaranes y TB detalle de Albaranes. Muy bien. Vamos a decirle que sí. Perfecto. Por otro lado, tenemos también los albaranes y los detalles de albaranes, ¿vale? Primeramente habíamos creado la tabla clientes, la tabla facturas y la tabla detalles de factura para relacionar, lógicamente, sus facturas con sus líneas, ¿vale? Y para relacionar, evidentemente, las facturas con cada cliente. Pues con los albaranes es exactamente igual. Exactamente igual. ¿Vale? Con los albaranes es exactamente igual. Idéntico. ¿Vale? ¿Qué cambia en los albaranes? Pues cambia el nombre de las tablas. Fijaros, albaranes y detalle de albaranes. Fijaros que cambia solo y exclusivamente el nombre de las tablas, ¿vale? Y cambia el nombre de los campos. Y de factura, en lugar de factura y de albarán, en lugar de número de factura, número de albarán, en lugar de fecha de factura, fecha de albarán, ¿vale? Subtotal albarán, cuota, descuento total y el ID cliente. Y además en TB albaranes, ¿vale? Que contiene los encabezados de los albaranes, hemos añadido un campo que es días
de vencimiento del albarán de tipo número y siempre requerido. ¿Vale? Requerido. Perfecto. En detalles de albarán es exactamente idéntica a detalle facturas. ¿Qué cambia? Pues el nombre de los campos, como podéis ver aquí, ¿vale? Y el nombre de la tabla. Con lo cual, una vez que tenemos la tabla la tabla clientes, la tabla facturas y la tabla detalle facturas, podemos coger la tabla facturas, podemos coger la tabla detalles de factura y podemos hacer un copiar y pegar, ¿vale? Podemos hacer un copiar y pegar y luego simplemente cambiar los nombres. Es idéntico. Muy bien. Cerramos. Y continuamos. ¿Vale? Cerramos y continuamos. Vamos a poner esto un poco más, que ya lo habíamos visto, así que vamos a ponerlo un poco más así. Un poco más colocado. Perfecto. Eso ya lo hemos visto. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a ver la tabla productos, que también teníamos creada la tabla productos. Habíamos relacionado la tabla clientes, la tabla facturas y la tabla detalles de factura. Habíamos relacionado la tabla clientes, la tabla albaranes, ¿de acuerdo? De aquí a aquí, ¿vale? Simplemente de aquí a aquí, relación de 1 a varios, y la tabla detalle albaranes con la tabla detalle albaranes. De aquí, detalle albara, y de albarán a y de albarán, y cambiamos la relación, ¿vale? Tipo de combinación 2. Venga. Muy bien. Ahora nosotros recordar que aquí teníamos un ID producto y en detalles de factura teníamos un ID producto. ¿Vale? ¿Por qué? Y además teníamos en y no sé si ponerle también lo siguiente. En detalle de facturas, me quedé aquí un poco pillado. En detalle de facturas, aparte del ID producto, vamos a insertar una fila y vamos a ponerle referencia producto de tipo texto. Guardar. Y en detalle de facturas, lo mismo. Vamos a ponerle, después del ID producto, insertar una fila y ponerle referencia producto de tipo texto. Guardar y cerrar. Venga, vale. Pero ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un campo ID producto. ¿Para qué? Tanto en detalle de albaranes como en detalle de facturas. ¿Para qué? Pues porque las facturas y los albaranes tienen sus líneas, ¿vale? Pero cada línea, lógicamente, es un producto de nuestro inventario. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una clave primaria en TV productos de tipo autonumérico y tenemos un campo ID producto de tipo número tanto en detalle facturas como en detalle albaranes. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente un producto puede aparecer varias veces. ¿En dónde? Puede aparecer varias veces
en el detalle de albaranes y un producto puede aparecer varias veces en el detalle de cada factura. Con lo cual tenemos que relacionar la tabla productos con la tabla detalle facturas y detalle albaranes. ¿Cómo hacemos eso? Pues tan sencillo y tan fácil como un producto A y de producto de la tabla TV productos A y de producto de la tabla TV albaranes. ¿Vale? Y ya tenemos que un producto puede aparecer varias veces en la tabla albaranes. Y ahora, un producto puede aparecer varias veces en la tabla detalle facturas. Así que un producto, vamos de ID producto y arrastramos hasta ID producto de la tabla detalle facturas. Así ya podemos decir que nuestro detalle de facturas puede contener varios productos de nuestro inventario. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces ya tenemos relacionadas esta y esta tabla. Tenemos relacionadas los clientes, las facturas, sus correspondientes detalles y la tabla de productos. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Muy fácil. Un producto puede ser vendido varias veces. Creamos la tabla ventas. Aquí la tenemos. Como un producto puede ser vendido varias veces, tenemos que relacionar la tabla productos con la tabla ventas. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra clave o nuestro campo ID producto de tipo número, ¿vale? Ahí está. El resto, pues, ID venta, un campo ID que siempre le ponemos, de tipo autonumérico y que no hay que tocar. Muy bien. Un NIF del cliente, por si queremos ver los productos que consume cada cliente. Perfecto. ¿Qué más? Un ID producto, el campo por el cual vamos a relacionar, fecha de la venta, referencia de la venta, vamos a poner aquí referencia producto, unidades vendidas, precio unitario y descripción del producto, ¿vale? Y aquí si queréis, antes de la descripción, le podéis poner total facturado de tipo moneda, euro, 2 decimales. ¿Requerido? Vamos a ponerle que sí. Botón derecho guardar y botón derecho cerrar. Perfecto. Ya tenemos entonces la tabla ventas. ¿Cómo relacionamos? Pues un producto puede ser vendido varias veces, uno a varios, ¿vale? Un producto puede ser devuelto defectuosamente varias veces. Pues lo mismo, la tabla de devoluciones, igual, exactamente igual. Y de devolución, un ID que siempre le ponemos, de tipo autonumérico y que nunca hay que tocar. Fecha de devolución, muy bien. ID del producto, campo por el cual vamos a relacionar, referencia del producto, unidades devueltas, precio unitario, descripción del producto y observaciones. ¿De acuerdo? Si queréis aquí, le podemos poner, pues, insertar filas y le podemos poner precio total o total devoluciones de tipo moneda, euro y 2 decimales.
botón derecho guardar, requerido sí, y cerramos. Muy bien, para las entradas lo mismo, un producto puede tener varias entradas. ¿Y qué campos tiene? Pues ID de entrada, campo que siempre le ponemos, recordar, de tipo autonumérico, fecha de entrada, número de pedido, por si queremos ver las entradas por pedido, ID del producto, cantidad entrante. ¿De acuerdo? Cerramos. Recordar ID del producto, campo por el que relacionaremos. Muy bien. Mirar, fijaros, en devoluciones, la descripción no nos hace falta, pero si queréis la podemos poner. Yo la tengo puesta. Pero si queréis la podéis quitar, ¿vale? Bueno. Por otro lado, tenemos las devoluciones en stock. Pues igual que las devoluciones en defectuosas, ¿vale? ID de devolución, fecha de devolución, ID del producto, referencia, unidades, precio, descripción y observaciones. ¿Vale? Y ahora vamos a lo último que nos queda, que es los pedidos. Bueno, los pedidos se hacen igual que las facturas y los albaranes. ¿Vale? Tenemos una tabla pedidos que va a contener primero los encabezados de cada pedido, es decir, un ID de pedido que nosotros le ponemos, no tiene nada que ver, recordar, un ID que nosotros, nuestra base de datos, nos guarda para saber simplemente tener una referencia, ¿vale? Pero es un ID, es autonumérico y no tiene nada que ver con el número de pedido que tengamos en nuestra empresa. Tenemos un ID de pedido que nosotros le ponemos porque queremos de tipo autonumérico. Tenemos un número de pedido de tipo texto, tenemos una fecha de pedido, ¿vale? De tipo fecha-hora, que no sé si me dejará cambiarlo. A ver si me deja cambiar el tipo de dato. Sí. Vale. Y tenemos si está recibido o no. Y lo vamos a poner de tipo número. ¿Vale? 0 si no está recibido y 1 si sí lo está. Guardar y cerrar. Perfecto. Y detalle de pedidos tiene tiene pues cada línea, ¿vale? ID de línea de pedido, ID del pedido, ID del producto, ¿vale? Línea del pedido, ID del pedido, ¿vale? Y ID del producto. ¿De acuerdo? ID del producto por el cual vamos a relacionar cantidad de pedido de tipo número y cantidad recibida de tipo número. Cerramos y ya tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos creada. Y luego, lógicamente, hemos relacionado el qué. Pues el tabla de pedidos con detalle de pedidos, como uno a varios y, lógicamente, en tipo de relación, la 2, ¿vale? Igual que facturas y albaranes. La 2, aceptar y aceptar. Y luego, un pedido puede tener varios productos, así que ID del producto a ID del producto. Perfecto, pues ya tenemos entonces nuestra
base de datos de facturación creada y realizada. ¿De acuerdo? Aquí, pues simplemente es así de fácil y así de sencillo crear nuestra base de datos de nuestra base de datos de facturación, ¿vale? No tiene, pues, no tiene nada más que hacer, ¿vale? Simplemente con esto nos serviría para controlar un poco lo que son facturas, albaranes, pedidos, ¿vale? Y bueno, ya lo completaremos igual un poco más, lógicamente, con los inventarios y demás, pero eso ya lo haremos a través de Excel, y si hay que añadir alguna tabla más, la añadiremos, no os preocupéis. Pues nada más, así de fácil y así de sencillo es crear una base de datos de facturación en Access. Un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial.